Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una entrevista especial aquí en Radio Fitness Revolucionario. Y digo que es especial porque nos salimos un poco de las temáticas habituales para hablar con Borja Fernández, más conocido por sus canales de YouTube Memorias de Pez y Memorias de Tiburón, donde le siguen millones de personas por sus análisis geopolíticos, económicos y del estado del mundo en general. Borja es también autor del libro 2100, una historia del futuro. Es una de las personas que yo más sigo para informarme sobre estos temas y por eso quería contar con él para hacer un análisis breve de cómo está el mundo. Empezamos hablando de los grandes actores de la geopolítica actual, principalmente China, Estados Unidos y Europa, y de cómo la llegada de Trump está desequilibrando muchas alianzas tradicionales. Le pregunto a Borja su opinión sobre la postura de Europa en la guerra entre Rusia y Ucrania. Hablamos también de Latinoamérica y si sería viable una gran unión latinoamericana al estilo europeo y por último nos centramos en España. Hablamos de nuestros principales puntos a favor o oportunidades, pero también de los principales riesgos y desafíos que enfrentamos como la vivienda o el gran gasto en pensiones. En definitiva, una charla distinta, pero creo que es importante tener una visión general sobre el mundo, sus oportunidades y sus problemas. Y sin duda, una de las principales oportunidades en la actualidad es la inteligencia artificial, que nos permite ser más productivos y hacer cosas que eran impensables hace tan solo un par de años. Y por eso, antes de dar paso a la entrevista, quería comentaros que acabamos de terminar las clases en directo de nuestro curso Vida Inteligente, Inteligencia Artificial para la Vida Real, y que ahora abrimos plazas para quien quiera ver las clases en diferido. Son 11 clases en total, donde explicamos cómo usar la IA en múltiples ámbitos de nuestra vida. Para tareas de investigación, preparación de presentaciones, analizar datos y estudios científicos, diseñar planes personalizados en nutrición y entrenamiento, gestión de finanzas personales e inversiones, también gestión del conocimiento, actuar como tutor personal para nosotros o para ayudar a nuestros hijos y mucho, mucho más. Y además de las clases grabadas para aprender inteligencia artificial durante el verano, añadimos 2 clases adicionales en vivo que se realizarán durante los próximos meses para comentar novedades y responder dudas en directo, además de que seguiremos dando apoyo en la comunidad privada del curso. Miles de personas han hecho ya este curso y los comentarios han sido muy buenos, así que si no quieres quedarte atrás en este mundo fascinante de la inteligencia artificial, echa un vistazo al curso Vida Inteligente en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, todo junto, repito, fitnessrevolucionario.com/vida inteligente. Y ahora sí, damos la bienvenida a Borja Fernández. Bienvenido al podcast, Borja, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, un placer tenerte aquí para hablar de cómo está el mundo, porque todos vemos las noticias diarias, pero creo que no son una buena forma de entender realmente lo que está pasando, ¿no? Creo que hay que elevarse más, mirar hacia atrás por un lado, proyectarse hacia el futuro por otro y tener así una mejor perspectiva de la realidad, que es lo que haces precisamente con tus canales, ¿no? Memorias de Pez, Memorias de Tiburón o en tu libro 2100, una historia del futuro. Pero antes de profundizar, cuéntanos un poco más de dónde viene tu interés por la geopolítica y cómo fueron los orígenes de tu divulgación. Bueno, yo creo que el interés por la geopolítica me ha venido un poco de siempre. Siempre me he sentido ciertamente atraído, ¿no?, por el mundo de la historia, los conflictos internacionales, la economía, las relaciones entre países, etcétera. Y lo de la divulgación pues viene un poco de rebote, ¿no? Viene porque empecé realmente pues en época universitaria. Yo estudié en Oviedo, Administración y Dirección de Empresas, en una época, pues empecé en 2010, acabé en 2014. Pues ya estaba, ¿no?, el marketing digital y todo el mundo online bastante desarrollado. Sin embargo, en la carrera, pues la verdad que ni se tocó. Es un tema que prácticamente, ¿no?, ni lo llegamos a tocar. Entonces, pues fui aprendiendo primero pues temas de SEO, de marketing digital, de rollo hacer webs y tal. Y me surgió la idea de, para aprender a hacer todo eso, hacer un blog y empezar ahí a trabajar en él, ¿no? Y eso dio como fruto una web de historia porque me gustaba mucho y de aquellas, pues es verdad que Internet era todo campo, todavía no había como esa locura de cantidad de contenido que hay a día de hoy. Pero funcionó aquello más o menos bien, pero no monetizaba muy allá, entonces lo fui dejando poco a poco. ¿Pero con el nombre de Memorias de Pez o todavía no? No, se llamaba Batallas de Guerra, se llamaba. Y luego es verdad que unos pocos años después, ya pues 2016, 2017, pues me surgió la misma curiosidad para aprender a editar vídeo y para ver cómo funcionaba el mundo de YouTube y tal. Y ya que tenía unos cuantos guiones, que en ese momento eran artículos hechos, pues con muy poquito trabajo los podía adaptar y hacer un vídeo, ¿no? Y con el vídeo pues sí que se me ocurrió
el formato de una mano, dibujándote un poco la explicación y todo eso, que pues eso, cuando empecé en 2017 a principios, prácticamente nadie estaba haciendo eso y funcionó muy bien desde el principio. Y ya pues nada, seguí haciendo vídeos, yo creía que iba a hacer 2, acabé haciendo 2000 y nada, pues con eso muy contento porque finalmente en 2019 dejé mi trabajo para poder dedicarme a ello en exclusiva y la cosa ha ido muy bien, así que estoy muy contento y encantado de seguir divulgando sobre el tema. ¿Y qué claves destacarías de tu éxito en algo que aparentemente podría percibirse de nicho, ¿no? Bueno, realmente yo creo que no es tan nicho porque es verdad que algo en un momento dado puede interesar a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza una guerra de Ucrania, Sí. cuando hay una crisis económica, cuando hay un golpe de estado en X país, de repente hay un hambre de conocimiento sobre esa temática porque todo el mundo quiere saber qué está pasando, todo el mundo quiere opinar, que todo el mundo quiere informarse para bueno, por si tiene que hablar algún día del tema o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que al final mi audiencia son muchos millones de personas y eso hace bueno, que no sea un nicho. Ahora, la clave para triunfar en un nicho tan generalista, pues yo creo que está en llegar pronto. ¿No? Cuando yo fui cabat, luego, a ver, tienes que meterle mucho curro y se te tiene que dar ciertamente bien el poder divulgar, el contar historias, el hacer ideas complejas, explicaciones simples, eso se te tiene que dar bien, pero luego también tienes que tener un poco, salvo que seas extremadamente bueno y tengas una producción extremadamente profesional con mucho dinero invertido, pues llegar un poco pronto. Al final yo llegué en 2017 a este mundillo y claro, no sería lo mismo empezar ahora en 2025 que haber empezado cuando empecé, que prácticamente cualquier vídeo que hacía se veía mucho porque no había competencia. La gente pues ponía Segunda Guerra Mundial en el buscador y le salía mi vídeo resumen. ¿Qué pasa? Que 3-4 años después de repente había ya superproducciones hechas contando lo mismo y de forma incluso mejor. Lo que pasa que, claro, yo ya ahí tenía mi marca como Memorias de Pez, ya tenía mis seguidores y afortunadamente pues han seguido confiando en mí para informarse de estos temas. Yo destaco, aparte de lo que has dicho, tu objetividad, ¿no? O sea, cuando hablamos de temas como la historia, como los eventos actuales, donde hay tantos intereses de por medio, siento que la gente echa en falta un medio, entre comillas, objetivo, ¿no? O sea, personalmente, cuando veo noticias o interpretaciones de eventos y percibo claramente de qué color político es quien te lo cuenta, para mí le resta mucha credibilidad, tanto si es de un lado como de otro, ¿eh? Y creo que en tu caso, más allá de tus propias creencias, que todo el mundo las tiene, pero intentas al menos hacer un análisis, pues eso, objetivo, ver ambos lados. Bueno, para mí eso es algo que yo valoro muchísimo en tu divulgación también. Sí, es muy importante, creo, que haya medios de este tipo en el que al menos la voluntad sea de hacerlo lo más objetivo posible y dando los puntos de vista que pueda haber, ¿no? de un mismo conflicto, de una misma situación. También es muy importante que eso te lo tienes que también trabajar mucho y aunque todos tenemos nuestros sesgos, como bien decías, esa idea, ¿no? que puede tener la gente en la cabeza de canal objetivo, pues enseguida la puedes perder como te descuides. Entonces sí que hay que trabajar mucho esa credibilidad. Y bueno, en mi caso aparte es que creo que es necesario porque sí es verdad que, oye, también puede funcionar un modelo de divulgación en el que divulgues con una línea editorial. Pero luego también nosotros tenemos una cosa muy buena, que es que nadie nos impone qué decir. Es decir, no tenemos una línea editorial que nos venga de arriba, no tenemos unos patrocinadores políticos a los que les debamos pleitesía y eso nos permite contar un poco las cosas que nos da la gana y como nos dan la gana, ¿no? Al final los patrocinadores que buscamos no los buscamos nosotros, nos lo busca AdSense por un lado y los que tenemos nosotros pues por delante va siempre de que no pueden meter mano en lo que es el contenido, tampoco les interesa, ¿no? Por el tipo de patrocinadores que son. Entonces, bueno, pues con esa libertad y esa independencia sí que se pueden hacer las cosas como nosotros consideramos que
que es hacerlas bien. Sí, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Y decías, ¿puede funcionar un enfoque más editorial o más sesgado hacia un lado? Por supuesto, o sea, de hecho te diría que funciona mejor en general, ¿no? O sea, al final todo lo que sea echarle, entre comillas, mierda al contrario, suele generar más engagement, es lo que favorece los algoritmos. Y por eso creo que tienen más mérito todavía que os vaya tan bien con este enfoque más objetivo, ¿no? Que intenta mostrar la realidad, pues eso, más como es. Bueno, pues pasemos ya, si te parece, al análisis de cómo está el mundo. Quiero empezar hablando de los grandes jugadores del tablero geopolítico actual y quiero empezar por China, un país que era pobre en los años 70, que había sufrido grandes hambrunas, miserias y en unas pocas décadas pasa a competir casi de igual a igual con las grandes potencias occidentales, ¿no? ¿Qué ocurrió aquí o qué grandes decisiones tomó China para lograr esto? Pues bueno, sí, veníamos de una época en la que a finales de los 50, principios de los 60, con Mao Zedong, China, de hecho, llega a sufrir la mayor catástrofe provocada por el hombre en su historia, que es la Gran Hambruna China, que es una hambruna en la que, bueno, hay estimaciones de todo tipo, pero que el rango como más aceptado es entre 15 y 30 millones de muertos, que se dice pronto, fruto de una hambruna que es un auténtico colapso económico por parte de China, ¿no? En gran parte autoprovocada por malas decisiones. Sí, ¿no? la mayor parte por malas decisiones, también se juntaron sequías, fenómenos meteorológicos, pero bueno, que es que una de las grandes ideas que tuvo el régimen de Mao Zedong fue ponerse a matar gorriones porque se comían las cosechas y lo que provocó eso al final fue plagas de langostas, porque los gorriones no se comían los insectos. Entonces, claro, ¿no? Pues es ese tipo de cosas o todo porque se quería hacer en pos de una industrialización que también fue un fracaso, en fin, no salió la cosa del todo bien. ¿Qué pasa? Que al final Mao Zedong muere y poco después de la muerte de Mao Zedong llega al poder un hombre muy bajito, parecía muy poca cosa, pero con una mente muy grande, ¿no? Que es Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping es una figura que decide cambiar el modelo en el que China estaba evolucionando, ¿no? De ese maoísmo con el que todo está tremendamente planificado desde el Estado y dice, bueno, aquí hay que participar un poco del auge del comercio internacional que está viendo en el resto del mundo, que se está viendo, ¿no? Que está trayendo riqueza a los países y China, en cierto modo, tiene que participar de esto. Y no de cualquier manera, sino les dice a las empresas occidentales, ¿no? Podéis venir aquí, hay mano de obra baratísima, va a ser todo barato, os vamos a dar facilidades. Lo único que os pedimos es que si os asentáis en China, os vais a tener que asentar de la mano de una compañía local, ¿vale? Entonces como una joint venture. Y lo que consiguen es, bueno, pues que poco a poco China vaya convirtiéndose por un lado en la fábrica del mundo y por otro lado vaya cada vez atesorando más y más conocimiento, ¿no? Se crearon también lo que se llamaban las zonas económicas especiales, que eran zonas en las que prácticamente no había impuestos, con condiciones muy favorables a todo aquel que viniera a invertir desde fuera y de repente el dinero empieza a llegar a China, se empieza a combatir la pobreza y lo que ocurre es que en cuestión de décadas pues se convierte en la segunda potencia mundial. Luego también China abandona ese modelo de ser la fábrica barata del mundo y comienza ya con todo ese conocimiento atesorado a lo largo de décadas, comienza a, pues por un lado, tener que surtir a su demanda interna porque su población cada vez tiene más dinero y cada vez está más desarrollada y por otro lado, pues empieza a llevar a cabo pues a empezar a desarrollar industrias de tecnología punta. Y de hecho ahora se ha posicionado muy bien porque lo bueno que tiene China es que China planifica a muchos años vista, ¿no? A décadas vista. Y es capaz, no tiene que gobernar para las próximas elecciones, como por ejemplo les pasa a los países occidentales. Entonces eso le está permitiendo posicionarse muy bien con un poco de juego sucio también en sectores muy punteros, ¿no? Pues como puede ser la robótica, como puede ser todo lo que tiene que ver con la electrificación, con el procesamiento de materias y minería estratégica, en fin, que le está yendo bastante bien. Luego tiene sus retos y como digo, no todo el camino es color de rosa porque, bueno, también por medio hay mucho espionaje industrial, hay mucha guerra híbrida. Bueno, pues en fin, ¿no? Lo que te puedes imaginar. Pero es verdad que de momento le está yendo muy bien y de momento un mal año en China es un
año en el que crecen al 5%, cosa que en Europa, vamos, ni nos acercamos a esos números. También es verdad que es mucho más fácil crecer cuando vienes de una... Primero, cuando tienes un crecimiento poblacional tan explosivo como el que tuvo China, que ya no lo tiene más. De hecho, China ya está perdiendo población. Y segundo, cuando, bueno, partes de la más extrema pobreza, ¿no? Que al final, pues, si tienes uno, en cuanto tienes dos, ya es que has doblado, ¿no? Pero bueno. Claro, el mérito es que en los últimos años, o en la última década, han seguido creciendo a una media de 5 o 6%, con un PIB ya muy grande, y un 5% ahora ya es mucho. Sí, y todavía les queda por crecer, pero hombre, lo que era una anomalía hasta ahora era que un país de más de 1.000 millones de personas, ahora son 1.400 millones, tenga un PIB menor que el de Estados Unidos, que tiene una población de 330, ¿no? Y de hecho todavía es verdad que en paridad de poder adquisitivo, cuando tenemos los precios en cuenta, China ya está al nivel de Estados Unidos, pero bueno, en PIB nominal sí que todavía le queda camino. Y luego por detrás pues viene India pisando fuerte, que yo creo que va a seguir una estela muy parecida a la que ha seguido China. Pero India tiene una democracia, ¿no? Veremos cuánto le ayuda y cuánto le lastra. También es verdad eso. Otro día hablaremos de India, pero decías también que China tiene varios desafíos, ¿no? ¿Qué dos grandes problemas o riesgos crees que deberían preocuparles? Pues en el caso de China creo que el mayor problema que tiene es demográfico. Y es demográfico porque su pirámide poblacional ha envejecido mucho más rápido que la pirámide poblacional de los países occidentales. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, para empezar porque, como en todas las economías han tenido su baby boom, como en todas las economías la esperanza de vida ha subido mucho y por tanto la gente cada vez vive más, la gente cada vez tiene menos hijos, pero es que hay dos cosas que han afectado mucho a China. Por un lado está la política de un solo hijo, que en su día la hicieron para evitar que volviese a pasar lo de la gran hambruna, ¿no? Que no hubiera demasiadas bocas que alimentar. Luego ya se han dado cuenta que es un error y la han tenido que revertir, pero eso les ha hecho, claro, que ahora mismo la base poblacional de la India sea mucho más escueta que la gente que ahora, el número de gente que ahora tiene pues sus 40, 50 años, ¿no? Como digo, esto ya ha provocado, ¿no?, que desde 2023 la población de China haya empezado a contraerse. Y luego otro problema que tiene China es que no tiene la inmigración que tienen los países occidentales, por muchos motivos. Primero porque obviamente no se vive tan bien en China como se puede vivir, me lo invento, en Reino Unido. Y porque es una democracia, al final Reino Unido y China no. Entonces, pues generalmente los inmigrantes que deciden irse a otro país, salvo en honrosas excepciones, lo hacen por cuestiones monetarias y por cuestiones de libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento China va a tener ese problema, su población envejece y veremos, ¿no?, cuando la población envejezca y veremos si tiene el suficiente dinero pues para hacer frente a lo que sea de los cuidados, de la manutención de toda esta gente que se va jubilando. Y luego veremos, ¿no?, si en algún momento en el que China tenga algún tipo de problema económico, tenga una recesión, tenga una pequeña crisis, cosa que hace muchísimo que no tienen, pues veremos cómo responde ese contrato social que a día de hoy ha funcionado muy bien, que es el de, vale, vosotros tenéis vuestra dictadura de corte comunista, capitalista, de Estado, como lo queréis llamar, y a mí, mientras la vida me vaya yendo mejor, no me voy a quejar. Ahora, en el momento que a la gente de China la vida no le vaya mejor, pues igual sí que empiezan a surgir los problemas. Eso lo veremos. Y por otro lado, no hay que olvidar que China tiene enfrente a Estados Unidos y tiene enfrente a India, ¿no?, las que serán dentro de poco la primera y la tercera mayor economía del mundo. Y veremos también pues cómo lidia con esa batalla geopolítica de primer orden que se está empezando a dar ya y que se dará durante las próximas décadas. Sí, creo que el tema demográfico es clave, siempre lo es. En el libro, de hecho, hablas de la tiranía, de la demografía en general, ¿no? Y como dices, quizá la gente ha estado dispuesta a sacrificar o a renunciar a libertad a cambio de prosperidad económica, pero si esa prosperidad económica se estanca o se frena, igual el pueblo responde y exigen al menos libertad, ¿no?, y
y habrá que ver cómo transicionan, si es que lo hacen hacia algún tipo de democracia. O sea, mencionabas que no han tenido ninguna gran crisis económica, pero justamente ahora se están enfrentando cara a cara o directamente con Estados Unidos en esta guerra arancelaria. Trump parece que ha acordado una tregua de los aranceles, pero más allá de esto, ¿qué aspectos clave destacarías en esta relación USA-China? Bueno, hay que entender que para Estados Unidos China es el rival a batir. Y aunque China de momento en su política exterior haya sido muy cordial, salvo en honrosas excepciones, como si me está viendo algún filipino dirá que de cordiales no tienen nada, pero por lo general han sido bastante cordial y no se han querido meter en problemas ajenos. De hecho, se han presentado al mundo como mediadores en muchos conflictos, como, yo qué sé, pues, por ejemplo, han conseguido sentar en la misma mesa a Arabia Saudí y a Irán, cosa que es bastante complicada, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que para Estados Unidos son su prioridad estratégica, ¿no? Como rival geopolítico, y así lo han demostrado pues tanto la administración Biden como la administración Trump, incluso como los últimos coletazos de la administración Obama. Lo que está claro es que, bueno, veremos hasta qué punto la guerra económica y comercial puede derivar en otro tipo de tensiones, ¿no? De momento, yo sí creo que nos tenemos que preparar para, quizá no tanto en Europa, pero en Estados Unidos sí que estén preparar para lo que es estas guerras del siglo XXI, ¿no? Que se llaman guerras híbridas, que consisten en hacerse daño, pero un poco tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Hablamos de campañas de desinformación, hablamos de ataques a infraestructuras críticas, pero ataques vamos a decir, de guante blanco, pues de repente un petrolero que ha apagado su transportador y con el ancla se ha llevado por delante los cables submarinos de internet. Ciberataques, ¿no? Que están a la orden del día, y de hecho el ejército chino fue el primero en tener una división completa dedicada, ¿no? A la ciberguerra. Bueno, pues yo creo que nos vienen años de tensión y veremos, ¿no? Es verdad que de momento hay una cosa bastante curiosa que Estados Unidos, bueno, los dos, tanto Estados Unidos como China, están intentando hacer, que es tratar de volver a tener esa autonomía estratégica, ¿no? Lo que había pasado en los últimos años es que las economías y las dependencias, tanto comerciales como materiales, como tecnológicas, eran tan grandes que al final ni China podía aguantar sin tener a Estados Unidos, ni Estados Unidos no podía aguantar sin tener a China. Pero bueno, ya estamos viendo cómo hay prioridades estratégicas de ambos bloques, pues en el caso de China, para no depender de la tecnología de Estados Unidos, para no depender de los semiconductores de Taiwán, para no depender de las máquinas de ASML holandesas. Y mientras que Estados Unidos, pues lo mismo, ¿no? También, de hecho, el ejemplo de los semiconductores es muy bueno, porque prácticamente ha obligado a Taiwan Semiconductor a invertir una auténtica millonada para hacer sus fábricas de semiconductores en Arizona. Por tanto, bueno, lo que estamos viendo es eso, es cómo ambas potencias, sabedoras de que son enemigos íntimos, lo que están intentando es no depender la una de la otra en cuestiones estratégicas. Claro, y es complicado porque son economías muy integradas, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Trump ha intentado, entre comillas, atacar con esos aranceles, pero China ha mostrado también que tiene muchas cartas para defenderse, ¿no? ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Con qué armas cuenta China? ¿O cómo crees que pueda desarrollarse esta guerra híbrida, como decías? Pues mira, justo me pillas hoy editando un vídeo en el que hablo precisamente de las armas que tiene China para enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Y son de todo tipo, pues desde usar los monopolios que tiene en mercados como pueden ser los mercados relacionados con la transición energética, aprovechar los monopolios que ha conseguido construirse en materias primas como el litio, el galio, las tierras raras, ¿no? Pues puede hacerlo de esa manera. Luego hay otra opción que es también, pues es verdad que la balanza comercial estadounidense es muy negativa en comparación con China, pero China también, aparte de
poner sus aranceles recíprocos, también puede hacer cosas más propias de regímenes no democráticos, que es como, bueno, pues empiezo a poner leyes nuevas a tus empresas o empiezo a hacer más inspecciones justo a las empresas que vengan de este país, ¿no? Pues ese tipo. Luego todo lo que hablábamos de la guerra híbrida, luego también otras armas que tiene China es acercarse a otros bloques geopolíticos, ¿no? Acercarse a la Unión Europea, acercarse a Latinoamérica, toda la parte de inversiones que está realizando en África. Es como vamos a ganar influencia allí donde históricamente la ha tenido Estados Unidos, para que de esa manera el imperio americano no sea tan imperio, ¿no? Entonces, bueno, es un juego multibanda. Y Estados Unidos se lo está poniendo en bandeja a China porque está amenazando también a sus aliados tradicionales, ¿no? Europa, Australia, Inglaterra, con lo que de alguna manera está empujando también a estos aliados a acercarse a China para hacer frente común. No sé si crees que hay alguna estrategia detrás, es simple ignorancia. ¿Cuál es tu visión también de estos meses de Trump? Bueno, todo apunta a que Trump ha utilizado, ¿no?, el tema de los aranceles como arma negociadora. Como se está viendo al final, pues bueno, ya está bajándose mucho del burro de los aranceles. También hace lo mismo, ¿no?, con Groenlandia, con Canadá, en fin, con Panamá también lo ha hecho. Pero yo creo que esto, bueno, el problema es que ya te conocen. Si ya sé cómo juegas a esto y ya sé cuál es tu manera de negociar y siempre haces lo mismo, pues hombre, igual la primera, la segunda, la tercera vez tiene efecto. A la cuarta, pues la próxima vez que me digas que me vas a poner 100% de aranceles, pues bueno. Y aparte tú, la primera vez que lo has hecho, ya has puesto en marcha mis mecanismos para independizarme de ti, ¿no? Eso es una cosa que, por ejemplo, se está viendo muy bien en Europa. Al final, ¿por qué Estados Unidos tiene mucha influencia en Europa? Pues entre otras cosas, porque es quien provee de defensa, la Unión Europea. Pero si la Unión Europea ve las orejas al lobo y empieza a desindependizarse y a asumir su propia defensa, pues hombre, has perdido una gran baza para influir en la Unión Europea, ¿no? Igual, me lo invento, los programas de inversión alemanes pues dejan de ir a Estados Unidos y empiezan a ver otras opciones. Entonces, bueno, yo creo que cuando eres la gran potencia mundial y planeas que, por ejemplo, el dólar siga siendo la moneda de referencia con las bondades, ¿no?, en materia de impresión monetaria sin inflación que te brinda eso, pues lo que estás haciendo es ir poco a poco debilitándote. Y yo creo que encerrarte en ti mismo y aislarme del resto del mundo, por mucho dinero que en teoría puedas ahorrar, creo que no es el camino para mantener tu hegemonía. Y creo que además Trump está lanzando el mensaje de que Estados Unidos ya no es un aliado fiable, no es egoísta, impredecible. Bueno, creo que es peligroso romper alianzas con Europa, con Canadá, con México. Ya veremos cómo sale esta jugada a largo plazo para Estados Unidos, pero yo lo veo muy arriesgado. Así que bueno, y en el caso de Europa, ¿qué papel crees que juega en todo esto? O primero, ¿cuál dirías que ha sido la evolución del papel o de la relevancia de Europa en las últimas 2 o 3 décadas? ¿Crees que es más relevante que antes, menos? A ver, creo que Europa muchas veces se la subestima. Para empezar, yo creo, ¿no?, que los europeos hemos creado el mejor modelo de sociedad de la historia del ser humano y del mundo. Al final no hay ningún sitio en el que se viva tan bien en el sentido de renta. O sea, tenemos una gran parte de los países más ricos del mundo, solo comparable a Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón y poco más. Luego, aparte de eso, tenemos los mayores índices de libertad democrática, tenemos también el mayor índice de IDH en muchos países, especialmente en el norte de Europa. Tenemos también la mayor esperanza de vida, especialmente en el Mediterráneo. Tenemos, bueno, pues un montón el mayor índice de Gini, perdón, que es lo que mide la desigualdad. También hemos construido las economías más igualitarias del mundo. Y lo mismo, ¿no? Podemos seguir con los índices de corrupción, etcétera. También de criminalidad. También es verdad. Al final, lo que quiere decir esto es que en Europa se vive muy bien. Posiblemente es el sitio en el que mejor se puede vivir del mundo. Y creo que a los europeos nos toca defender ese modelo de sociedad.
Y creo que ese modelo de sociedad solo se puede defender si la Unión Europea va ganando peso y la Unión Europea se va convirtiendo en una verdadera unión, no en 27 países que simplemente no tienen aranceles entre ellos, sino que de verdad hay una unión política. Europa pueda hablar con una voz unida ante las diferentes casuísticas internacionales. Creo que los países dentro de Europa tienen que olvidar o intentar paliar las diferencias que los separan y centrarse en lo que les une. Y creo que de esa manera Europa puede pintar algo en el mundo, ¿no? Es verdad que hemos perdido competitividad, hemos perdido productividad, sobre todo el tejido empresarial europeo, pues ha perdido varios trenes, como puede ser el tren del desarrollo tecnológico, pero bueno, creo que estamos a tiempo y en Europa hay la riqueza y el talento necesario para mantener su puesto de privilegio. Sí, y creo que hay validez en esta crítica, ¿no? De que es muy burocrática, de que se ha quedado atrás en innovación, pero bueno, no olvidemos todo lo bueno que tiene, como esa calidad de vida de la que gozamos en Europa que mencionabas, ¿no? Y quizá la crisis actual con Estados Unidos pues sirva para que nos pongamos un poco las pilas y sigamos avanzando, ¿no? Tenemos también un problema importante, que es la guerra Rusia-Ucrania. ¿Cómo dirías que ha sido la postura que está teniendo, que ha tenido durante este tiempo? ¿Crees que es la correcta? Es un tema muy polémico, ¿no? Porque hablamos de muchas muertes diarias. ¿Crees que se está equivocando Europa, que lo está haciendo bien? ¿Cómo lo ves? Creo que en este caso Europa sí que ha optado por la estrategia correcta. A ver, claro, aquí hay varios temas que se entrelazan, ¿no? Lo primero es adaptarse a la situación de guerra en Europa, adaptarse a que ya no puedes importar tantos recursos energéticos de Rusia como antes. Bueno, pues a Europa le llevó un tiempo el desconectarse de Rusia y el aclimatarse a esta nueva realidad energética. Eso por un lado. Por otro lado, entonces, claro, al principio pues tuvieron que ir mucho con pies de plomo, ¿no? ¿Qué pasa? Luego tenemos la parte de moral, ¿no? De decir, bueno, Europa no puede mirar hacia otro lado ante una agresión tan extrema que está sucediendo en sus puertas, ¿no? Y menos con un país con quien Europa tiene muy buenas relaciones y con quien se debe, bueno, eso, con quien en el futuro de hecho puede ser de la propia Unión Europea, ¿no? Entonces Europa ha dicho, bueno, nosotros si haremos lo que los ucranianos quieran. ¿Que Ucrania quiere negociar? Oye, pues fenomenal, se acaba la guerra y que sea Ucrania quien imponga sus condiciones. ¿Que Ucrania quiere defenderse? Bueno, pues entonces tendrá mi ayuda en forma de armamento y en forma de apoyo diplomático en las instituciones internacionales. Y bueno, me parece una postura que siendo conservadora, incluso te diría, me parece bastante loable. Otra cosa que es un poco lo que... Porque Estados Unidos, con Biden, tenía claro también Estados Unidos que quería derrotar a Rusia y que no quería sentar un precedente de aquí tú puedes invadir un país y que no te pase nada. De hecho, que puedas salir de la guerra mejor de lo que entraste en términos políticos o en términos económicos. Pero creo que la administración Biden tuvo dos problemas. Bueno, tuvo una decisión que es moralmente reprochable y luego tuvo un problema, ¿no? El problema que tenía era el miedo a que todo escalase hacia una respuesta nuclear y por eso su apoyo no fue tan decidido a Ucrania como podría haber sido. Y luego esto también casa con la idea de que podían haber hecho más y no quisieron por miedo, o realmente les venía bien que con unos envíos, entre comillas, ridículos, porque me envían más o menos el 6% del presupuesto de defensa del año. Con el 6% del presupuesto de defensa del año de Estados Unidos y sin poner una sola gota de sangre encima del terreno, estoy haciendo que Rusia se desgaste y pierda todas sus capacidades militares y, por tanto, deje de ser una amenaza en los próximos años. ¿Ha sido un macabro cálculo que se ha hecho desde Washington o simplemente es que de verdad tenían miedo a una escalada nuclear? Bueno, no lo sabemos, pero en cualquier caso son las dos opciones que hay abiertas. Yo en cualquier caso
Lo que entiendo menos es la postura de Trump de paz a cualquier precio. Como digo, de poco ha servido todo lo que se ha ayudado y todo lo que ha ocurrido si le vas a dar todo lo que pide a Putin, y si Putin dice, joder, esto es un chollo, pues en cuanto recupere mi ejército lo vuelvo a hacer en donde sea. Claro, además no puedes ir de gran negociador y antes de sentarte con Putin y ya le has dado todo lo que te pide, ¿no? Es absurdo. Claro, porque cuando le preguntan a Trump es, bueno, ¿y Rusia qué va a dar? Y dice, bueno, Rusia va a dejar de intentar tomar toda Ucrania. Ostras, pero por un lado eso denota, por otro lado, mucho desconocimiento, porque Rusia a día de hoy no es capaz de tomar toda Ucrania con las fuerzas que tiene, ni siquiera ha sido capaz en 3 años de tomar el Donbass. Y mira que ya tenían la mitad ganado. Entonces, el año pasado, para que te hagas una idea, el ejército ruso, hablando de victoria tras victoria y avanzando, tomó el 0,1% de Ucrania. 0,1%. Por tanto, le llevaría 800 años tomar Ucrania. Hombre, siempre se dice, ¿no?, de que al final un ejército se puede descomponer y de repente se derriba la muralla y se entra, ¿no?, a tope. Pero eso también le puede pasar a Rusia. Quiero decirte que no está muy claro aquí quién ahora mismo tiene más problemas. Ambos están sufriendo, obviamente, pero es verdad que Trump ha hecho muchas alabanzas de Putin y críticas a Ucrania que son absurdas, además de falsas, hasta el punto de que algunos argumentaban que quizás es un agente ruso, ¿no? Que no creo que vaya por ahí, pero no me extrañaría que haya bastante corrupción por detrás, vamos a decirlo así. Aunque de repente Trump vuelva a tomar medidas que favorecen a Ucrania, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? A falta de claridad en sus posturas, falta de claridad moral, y esta incertidumbre es muy peligrosa. Sí, y lo mismo para los inversores, ¿no? También, por supuesto. O para las empresas extranjeras que quieran ir a Estados Unidos. ¿Cómo voy a hacer yo planes de inversión? ¿Cómo voy a montar aquí nada? Si mañana no me fío de esta persona, si mañana me pone unos aranceles y ya mi negocio no es rentable, o si mañana me ha cambiado la legislación y de repente solo pueden hacer esto las empresas norteamericanas. O sea, es que al final la incertidumbre apunta en muchas direcciones. E incluso mentes brillantes de muchos países que aspiraban a ir a Estados Unidos a estudiar o investigar, pues que elijan otros destinos porque no saben si les van a dejar entrar o las van a deportar después o les van a cambiar las reglas del juego, y al final pues tanto las empresas como las personas buscan un mínimo de certidumbre al tomar decisiones. Justo. Yo creo que al igual que la seguridad física es importante, y por eso hay muchas empresas que, por ejemplo, ni se plantean irse a Latinoamérica o a África, la seguridad jurídica y tener previsibilidad o ser capaz de predecir, ¿no?, esa seguridad jurídica que va a seguir ahí es clave también para el desarrollo económico de un país. 100%. Mencionabas a Latinoamérica, que también es bastante conocida por su incertidumbre, ¿no? Pero hablamos también de un bloque muy grande. O sea, no tiene nada que ver, no sé, Chile con Venezuela, con Argentina, por poner algunos casos muy distintos. Claro. Pero entendiendo esas grandes diferencias, si hablamos de la región a nivel más macro, ¿qué fortalezas destacarías ahora mismo de Latinoamérica? Pues mira, la primera, y es muy evidente, pero es que es muy importante, ojalá en Europa ocurriera, es que casi todos los países hablan el mismo idioma. Y los que no hablan el mismo idioma se parecen mucho. Eso es muy importante porque te permite una transmisión de conocimiento, te permite tejer redes comerciales entre países, que proveedores y clientes se entiendan mejor, que políticos se entiendan mejor, que se puedan elaborar de forma más fácilmente legislaciones comunes. En fin, creo que eso es algo que debería aprovechar Latinoamérica, así como tener una cultura relativamente similar. Es verdad que hay muchas diferencias, ¿no?, entre un peruano y un argentino, y entre un argentino y un colombiano. Pero es verdad que en cuanto a valores, en cuanto a socialmente, a incluso lo que les divierte, lo que les enfada, tal, es una cosa muy similar, ¿no? Entonces, eso es un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de una región. Además, bueno, ya sabemos que Latinoamérica tiene una riqueza en cuanto a recursos naturales tremenda, y realmente lo que le ha fallado al continente en las últimas décadas es esa parte de la que hablábamos, ¿no?, de la seguridad física y jurídica. Física porque no ha sido capaz de combatir a los grupos criminales, que en muchos países han sido verdaderas palos en las ruedas para el desarrollo de esos países, porque volvemos a lo mismo.
Yo quiero plantar una central hidroeléctrica en Perú, y es que no sé si mañana tengo que pagarle millones de dólares al cártel de no sé cuánto porque es que estoy en su territorio y son los únicos que pueden proveerme seguridad y tal. O sea, es muy complicado. Y luego a todo eso, pues se extiende tenemos sistemas políticos muy corruptos, ¿no? Muy corruptos, en los que la corrupción no solo está en la alta política, sino que también está en los ayuntamientos, también está en la policía, en los cuerpos de seguridad. Entonces es muy complicado que ese tipo de países se desarrollen, ¿no? Veremos ahora, porque hay como dos vertientes nuevas, ¿no? Que es una novedad en el continente, que por un lado es el libertarismo económico, personificado en la figura de Milei, que, bueno, parece que sí que está, al menos eso dicen las cifras, cambiando el rumbo de Argentina. Y entiendo que es como, vale, tenemos un Estado terriblemente corrupto, cada cosa que toca al Estado, porque es terriblemente corrupto, pues es capaz de destruirla. Pues si le quitamos tamaño al Estado, pues va a haber menos problemas, ¿no? Es un poco la lógica. Y bueno, veremos a ver cómo funciona. Y luego está la otra lógica, ¿no? La de combatir la inseguridad con mano dura, que es lo que ha hecho pues Bukele en El Salvador, lo que quieren hacer ahora en Ecuador, por ejemplo, y que parece que también ha ido bien. Al menos eso dicen las cifras. Lo que pasa que siempre, ¿no? Con esa cosa en la cabeza de va bien, pero ¿a qué precio, no? ¿Realmente una cosa compensa a la otra? Hombre, los salvadoreños dicen que sí, porque todos han votado en masa a Bukele, pero también es verdad que no todo vale, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso siempre va a haber una cosa ahí mental de que no sabes muy bien si esto está bien o esto está mal, pero en cualquier caso son oportunidades para el continente de hacer las cosas diferente y de atajar de raíz los grandes problemas que han asolado la región. Luego creo también, aparte, que está la oportunidad de que Latinoamérica puede beneficiarse mucho de esa guerra entre China y Estados Unidos, presentándose como alternativa, ¿no? Ya hemos visto como muchas fábricas que estaban en China pues han ido a India, pero también se han ido a México. Y que al final tienes frontera directa con Estados Unidos y, bueno, pues tienes esa opción de convertirte en un socio preferente o de venderte al mejor postor. Sí, o en el caso de México puede aumentar el nearshoring que ya hacen, ¿no? O sea, sus costes serán más altos que los de China, pero no creo que mucho más. El transporte es muchísimo más barato, más sencillo, y quizás no estén tan avanzados a nivel tecnológico, ¿no? De producción, de industria, de fabricación como los chinos, pero están mejorando mucho, y si juegan bien sus cartas, pues pueden ser uno de los grandes beneficiados de estos movimientos, ¿no? Y a nivel más regional, has hablado en algún vídeo de que se plantea aprovechar esa similitud de cultura y de idioma que comentabas para formar una gran unión latinoamericana al estilo de la Unión Europea. ¿Crees que esto sería posible y positivo para Latinoamérica? Sí, yo creo que al igual que de la Unión Europea o lo que puede ser la Unión Africana, ¿no? Que también está avanzando hacia una mayor integración. Y creo que efectivamente, que es que ellos lo tienen más fácil que nadie, crear una zona de libre comercio. Pues bueno, es que tienen el espejo al que mirarse de la Unión Europea. Es verdad que además se da la curiosidad en Latinoamérica de que no tienen una historia como había en Europa de grandes conflictos entre países. Raras veces tenemos la guerra del Chaco, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Pacífico, pero son 3, 4 guerras en 2 siglos. O sea, ya nos gustaría en Europa. Y de muy baja intensidad. Lo que quiero decir con esto al final es que ellos lo tienen fácil, lo tienen mucho más fácil que Europa, y veremos, ¿no? También esa idea un poco que estaba en el aire de crear una moneda para Latinoamérica, aunque sea no para la gente de la calle, sino más bien para el comercio internacional, para no depender tanto de los dólares, etcétera. Y bueno, puede ser interesante. Yo, en cualquier caso, todo lo que sea facilitar el comercio entre países y que cada uno se vaya especializando en aquello que sabe hacer mejor, y entonces pues de esa manera se crea más eficiencia, y eso al final trae desarrollo económico, el desarrollo económico trae más conocimiento y es como una rueda virtuosa. Pues yo creo que lo tiene que poner en marcha Latinoamérica, pero claro, lo que necesita es, insisto, pues, tener más seguridad física y jurídica y una clase política
que no esté tan metida dentro de la economía y que no busque tanto la riqueza personal, ¿no? Que es lo que muchas veces ha ocurrido en Latinoamérica. Pues ojalá se avance en esa línea y sea beneficioso para Latinoamérica. Y ya para terminar, quería hablar de España y aplicar también esta mirada a 10.000 metros de altura, ¿no? Un poquito más estratégica. Y quería empezar por lo mismo. ¿Cuáles dirías que son nuestras principales ventajas o cosas a favor? Porque, como decía, somos muy autocríticos en Europa. Creo que en España todavía más. Nos gusta mucho hablar de nuestras carencias, que obviamente existen, luego te preguntaré, pero también tenemos muchas cosas a favor y hacemos muchas cosas bien, ¿no? Ya no hablo de aspectos culturales o gastronómicos, de turismo, sino a nivel económico. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, la verdad es que yo soy muy optimista con el futuro de España. A ver, en España hay dos problemas muy grandes. Por un lado está lo que hablamos antes con China, ¿no? Que es la transición demográfica, que sí que tenemos, aparte siempre estamos en el top 5 de esperanza de vida del mundo y hemos tenido un baby boom que se está empezando a jubilar ahora, ¿no? Que aparte vamos como con 10 años de decalaje con Europa. Y ese es un problema porque, claro, el sistema de pensiones en España es muy generoso y el sistema de pensiones se está comiendo todo el presupuesto público de otras partidas que deberían ir buscando fomentar la productividad del país, ¿no? Y ese es un problema. Otro problema es que ahora mismo ha habido mucho crecimiento económico, estamos a la cabeza en el crecimiento económico de Europa en los últimos 3-4 años. El problema es que ese crecimiento económico no está llegando a todas las capas de la sociedad. La mayor parte de ese crecimiento económico se está quedando de la gente que tiene 50 para arriba, ¿no? Y la gente que tiene 50 para abajo están perdiendo mucho poder adquisitivo en comparación con el resto de cortes de edad, ¿no? Problema también en la crisis de la vivienda. Eso también otro tema que tenemos pendiente. Hay muchas zonas tensionadas en las que no se ha construido en los últimos 15 años, fruto de esa resaca de la crisis de 2008 que en España pegó tan fuerte. Pero es verdad que, como tú decías, hay muchos brotes verdes y pues de repente tenemos que estamos liderando el crecimiento de la Unión Europea, que nuestro sector turístico sigue pegando muy fuerte, que todo el mundo quiere venir a España, que España tiene muy buena marca fuera de sus fronteras y que somos una especie de... como que estamos permanentemente de moda, así que por ese lado muy bien. Y luego es verdad que España está consiguiendo destacar en algunos sectores, ¿no? ¿En qué sectores? Bueno, pues por ejemplo, veíamos en las cifras de PIB y aunque parte del crecimiento del PIB se debe a la entrada de inmigrantes que por cierto vienen de Latinoamérica y tienen más fácil por las cuestiones socioculturales y de lengua integrarse en nuestra sociedad, pero también porque hay otros sectores que están aportando al PIB. ¿Qué sectores? Bueno, te decía, por ejemplo, el desarrollo de software, que de repente dices, ostras, ¿eso se hace en España? Bueno, pues sí, en España hay proyectos súper interesantes. Tenemos el caso de Málaga, cómo ha crecido a raíz de convertirse en un referente en temas de tecnología e inteligencia artificial. Estamos viendo un montón de proyectos súper interesantes. Pero para mí, la gran oportunidad que tiene España a día de hoy como país es sin duda su transición energética. Al final, bueno, por pura suerte, España pues hoy ha sido brindada por la creación con muchas horas de sol. También tenemos muchos kilómetros de costa y una geografía bastante accidentada que nos permite tener, bueno, pues mucho viento, muchas zonas de viento y luego también muchos saltos de agua. Entonces, si juntamos estas tres cosas, pues el sol, el viento y los saltos de agua, tenemos que de repente somos una potencia en energías renovables y eso nos permite tener energía mucho más barata que el resto de países de la Unión Europea. Por tanto, si alguna, ya no solo que podemos vender electricidad a nuestros vecinos, sino que además también lo que se puede hacer con toda esa energía es ofrecérsela a las empresas que necesitan mucha energía para que se planten en España, porque la energía al final, cuanto más lejos te la llevas, más costoso es y más ineficiente se vuelve. Por tanto, si te puedes instalar en el sitio donde se hace la energía más barata de toda Europa, oye, vas a tener una ventaja competitiva contra tus competidores. Por tanto, por eso estamos viendo cómo en los últimos 2 años las grandes tecnológicas estadounidenses, por ejemplo,
se están hinchando a anunciar 1.000 millonarias inversiones en centros de datos, porque es que, joder, tienen la materia prima que necesitan, tienen la seguridad jurídica y física que te da estar en España y ser parte de la Unión Europea. Luego también el ser parte de la Unión Europea te permite estar en el espacio Schengen, todo lo que haces lo puedes hacer sin aranceles de por medio, tienes mano de obra cualificada, por tanto estamos en una posición muy buena para reindustrializar el país y encima, oye, de propina lo vas a hacer de forma limpia, ¿no? Luego también tenemos además el parque nuclear español que está muy bien, que esperemos que den un paso atrás y no lo cierren, al menos que no hasta que las soluciones de almacenamiento energético estén ya instaladas en el país. Pero bueno, tenemos ahí a las empresas energéticas españolas y a empresas constructoras también españolas haciendo grandes proyectos por todo el mundo. Bueno, pues parece que la cosa más o menos funciona. ¿Podría funcionar mejor? Seguro que sí, pero también podría funcionar peor. Quiero decirte, en Alemania están mucho más preocupados que nosotros, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en una buena posición, hay que aprovecharla y gobierne quien gobierne, me da igual si es ahora el PSOE o en el futuro sea el PP o quien sea, pues que al menos sepa aprovechar las oportunidades o al menos no haga por entorpecer el que podamos aprovechar esas oportunidades. Y una de esas oportunidades, como dices, es el tema de la energía, ¿no? Que bueno, somos un referente sin duda ahí. Has hablado en varios vídeos de los errores que ha cometido Alemania, por ejemplo, cerrando nucleares, cómo le está pasando ahora factura a toda su industria. El problema que ahora tenemos en España es lo del apagón, ¿no? El famoso apagón que quizás haga que muchos se cuestionen si realmente tenemos una gestión energética tan buena como pensábamos. O algunos plantean que estamos intentando ir demasiado rápido en esta transición hacia energías renovables o que tomamos decisiones como cerrar las nucleares, que parecen más ideológicas que basadas en datos y en evidencia. Y bueno, has dedicado un par de vídeos a hablar del apagón, que es un tema muy candente. ¿Cómo lo ves? ¿Sabemos qué pasó y qué lecciones nos puede dejar? Es verdad que lo que dices tú puede tener, ¿no? su punto de que de repente la gente diga, uy, igual hemos ido demasiado rápido y tal. Pero yo el apagón lo planteo como una oportunidad. Y lo planteo como una oportunidad de varias cosas. La primera es de que efectivamente haya presión social para que, oye, el apagón nuclear que se quiere llevar a 2035, bueno, igual en 2035 se puede hacer, pero no empezarlo en 2027 y prorrogar la vida de nuestras centrales nucleares un tiempo más, porque es verdad que dicen, bueno, es que igual no se van a necesitar en 5 años tanta energía. Y digo, oye, hay que tener en cuenta que la demanda va a subir mucho, que los coches se están transicionando hacia el eléctrico o hacia los híbridos, que muchas calefacciones que antes eran de gas, ahora es aerotermia que va por electricidad, que la electrificación de la economía va a ser un hecho, que cada vez más cosas funcionan con electricidad, ¿no? Toda la parte de la robótica que viene en los próximos años también va a requerir de mucha electricidad, los centros de datos, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que eso puede ser una oportunidad para eso. También puede ser una oportunidad para mejorar nuestra infraestructura eléctrica, que se estaba quedando ya un poco viejita y, oye, hay que adaptarla a las nuevas circunstancias, ¿no? Antes la electricidad se generaba en muy poquitos puntos, que eran las grandes centrales térmicas de carbón o de ciclo combinado de gas o las nucleares, y con eso se surtía a toda España, ¿no? Pero ahora la generación se ha descentralizado porque ahora hay un montón de parques de aerogeneradores, de parques solares, etcétera, que están por toda la geografía y que hay que conectarlos, ¿no? Y eso también pues plantea nuevos retos. Y luego, por supuesto, donde más creo que tiene que poner su dinero España a día de hoy es en el almacenamiento energético, ¿no? En tanto las centrales de bombeo, que sirven para almacenar electricidad a largo plazo, como en las baterías, ¿no? Las grandes baterías estacionarias que se ponen al lado, por ejemplo, de un parque solar y que suelen ser pues, de 5 megavatios y lo que se hace con ellas es pues almacenar energía para las próximas horas. Es decir, tú cuando la energía es muy barata durante el día porque hay sol y están toda la fotovoltaica produciendo, tú almacenas esa energía y la liberas por la noche, que es cuando no tenemos el sol y por tanto y hay más demanda y el precio de la energía sube, ¿no? Entonces
Eso es clave porque aparte eso también te ayuda a dar estabilidad a la red, el tener mucha batería y el tener las centrales de bombeo, y eso hace que no se repita el tema de los apagones. Bueno, el de los apagones, del apagón, ¿no? Que ha habido uno y esperemos que esto sea una anécdota en España, pero obviamente el precio a pagar, si el precio a pagar por el desarrollo energético que ha habido en España ha sido ese apagón de un día, lo pago gustoso porque es que ha cambiado mucho el mix energético español desde 2017 más o menos. Veníamos un país que antes quemaba carbón como locos, que toda la energía la importaba de fuera, nos gastábamos un dineral en comprar carbón, en comprar gas, en comprar petróleo, y esas importaciones cada vez están bajando más y cada vez si alguien puede ver un gráfico, ¿no?, de cómo ha evolucionado, por ejemplo, la generación de energía solar en España, es una absoluta barbaridad. La nuclear estaba ahí también respaldando y la eólica, que es la principal fuente energética a día de hoy, de energía eléctrica a día de hoy en España. Por tanto, creo que efectivamente esto es, oye, ha habido un problema de parte que ha afectado a todo el mundo, por tanto hay mucha presión social y eso nos puede ayudar a tomar decisiones que igual son más impopulares, pero las puedes hacer porque tal como es, por ejemplo, la inversión en almacenamiento. Creo que puede ser una oportunidad y no un obstáculo. Bueno, pues ojalá sirva el apagón para aprender, para invertir donde haya que invertir y hacer una mejor transición, ¿no? Y pasando a los principales problemas, hablabas de esa mala distribución de ese progreso económico de España, ¿no? Que las personas de más de 60 han mejorado mucho o bastante su situación económica, en parte gracias a unas pensiones muy generosas, pero eso es a costa de aumentar los impuestos a los trabajadores. Para sostener esas pensiones también hemos facilitado la entrada de millones de inmigrantes a España, que por un lado está muy bien, o sea, son necesarios, pero por otro lado no se ha facilitado la construcción de vivienda para ese aumento de población y por tanto si la demanda aumenta mucho más rápido que las viviendas disponibles, el precio sube. O sea, esto es una ley básica, ¿no? Y por tanto, los jóvenes no se pueden emancipar o pagan más por el alquiler y pagan más impuestos para sostener las pensiones, que además a algunos de esos impuestos les llamamos de equidad generacional, ¿no? O sea, exprimimos más a los jóvenes para pagar las pensiones cuando los jóvenes son los que peor están ahora mismo, los que menos han mejorado. Y eso, las pensiones han subido bastante más que los salarios porque se ajustan al IPC, que creo que es lógico para pensiones bajas, ¿no? Pensiones no contributivas, pero alguien que tiene una pensión de 2.000 euros o más y tiene además un piso que alquila por 1.000 euros en Madrid a un joven, pues además tendrá ahorros seguramente, pues quizás ese gasto que supone aumentar esas pensiones, seguir aumentándolas, debería dedicarse a la gente que más lo necesita, que son los jóvenes, ¿no? O simplemente bajar los impuestos. Y el problema es gordo, porque si vemos la pirámide de población en España, bueno, que de pirámide tiene poco, ¿no? La franja de edad más numerosa es la de 45 a 55 años. Y si no hacemos ajustes importantes, cuando se empieza a jubilar esta gente en 10, 20 años, o sea, los números no dan, ¿no? Claro. Y sobre todo con una de las tasas más altas de desempleo de Europa. No sé si soy muy pesimista, pero ¿cómo ves este tema? Y sobre todo también qué podemos hacer, ¿no? Porque el problema también es que hay pocos jóvenes proporcionalmente y los políticos, pues esto es la democracia, ¿no? Los políticos de todos los bandos pues quieren favorecer a los grupos más numerosos, que son esos jubilados, los que están a punto de jubilarse y presionan obviamente para seguir mejorando las pensiones, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hacemos aquí? Sí, pues vamos a empezar por lo de las casas. Aparte de lo que dices de la inmigración, de que ha venido mucha gente y que esa gente tiene que vivir en algún sitio, está el tema de que también socioculturalmente el concepto de familia ha cambiado. Cada vez hay más divorcios, cada vez hay más parejas que no viven juntas. Bueno, y eso lo que hace es que se necesitan más hogares, más casas para albergar a la misma cantidad de gente. Ese es un tema bastante curioso, por tanto, el tema está ahí. Y si no se construye, yo es verdad que en el tema de las casas puedes poner parches, pues oye, prohíbes el alquiler vacacional. Pones una cuota turística muy alta para que vengan menos turistas y entonces pues los huecos que dejen puedan ser ocupados. La solución real es construir, ¿no? Pero es que esos son parches, claro. Hay que construir y para construir lo que necesitas es dar facilidades a la construcción. ¿Y cómo se da facilidades a la construcción? Pues generalmente liberalizando el suelo y relajando las normas urbanísticas, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en España todo lo que suena a inmobiliario, pelotazo inmobiliario, nos recuerda mucho a 2008 y ahí no está un poco la cosa, ¿no? Todavía se ve al empresario, al promotor,
pues como el enemigo, ¿no? de la sociedad. Eso por un lado. Luego, por el lado del tema del gasto en pensiones. Bueno, para el que no lo sepa, España, la mitad del dinero que se gasta es en pensiones. O sea, por un lado está la educación, la sanidad, la defensa, la seguridad, el I+D, la investigación, todo lo que quieras, pero la mitad de todo lo que se gasta en España es en pensiones. Y un 7% creo que es deuda pública que se pide para pagar las pensiones. O sea, es importante entender esto porque muchos plantean, bueno, recortamos, no sé, en políticos, en subvenciones, sea no sé qué, y listo. Y no hay dónde recortar. O sea, el gasto en pensiones es masivo y creciendo. Claro, es que luego la gente te puede decir, bueno, hombre, no, antes que quitar pensiones, lo que puedes hacer es quitar el sueldo de los políticos y no sé de cuál. Joder, te pones a mirar los presupuestos y dices, si es que si quitases a los políticos, ya no te digo gasto superfluo, no, si les quitases a todos, te da para pagar las pensiones de un día, de 2, ¿sabes? O sea, que es que el tema de las pensiones es muy grande como problema, tiene un volumen muy, muy alto de gasto, ¿no? Y lo que está pasando es que, ¿cuál es? Porque para todo hay una solución mágica, ¿no? La solución mágica, ¿cuál es de las pensiones? Pues la solución mágica para las pensiones es que aumente la productividad. Si aumenta la productividad, vale, antes había 20 millones de trabajadores, ahora va a haber 15, antes eran 20 millones de trabajadores y 5 millones de pensionistas. Vale, ahora si quieres hacer que sean 10 millones de trabajadores manteniendo a 20 millones de pensionistas, pues hombre, el trabajador tiene que producir mucho, ¿no? Entonces, vale, pues dótale de conocimientos, dótale de tecnología, dótale de grandes empresas que sepan hacer crecer los negocios y tal. ¿Qué pasa? Que todas las inversiones de España en productividad están congeladas o van a menos porque todos los recursos del Estado se están utilizando en pagar las pensiones, más de la mitad de los recursos del Estado. Entonces, pues por ejemplo, no hay nada más que fomente la productividad que la educación, una buena educación universitaria. Sin embargo, claro, es que el sistema educativo no está yendo a mejor precisamente, y mucho menos las universidades públicas. Pues son este tipo de cosas, ¿no? Las que estamos ahí en una pescadilla que se muerde la cola, y al final es lo que tú dices. Los jubilados son una fuerza demográfica ya tan grande que todos votan. Y aparte los jubilados votan más que los jóvenes. Y aparte de votar más, dirigirte a los jubilados es mucho más fácil que a los jóvenes, porque los jóvenes cada uno tiene su vida, pues uno quiere estudiar fuera, el otro está pensando en casarse, el otro solo quiere ir de fiesta, el otro está acabando su doctorado, lo que sea, ¿no? Sin embargo, los jubilados, ostras, quieren cobrar su pensión y que vayan las cosas medio bien, y con eso les vale. Entonces es mucho más fácil dirigirse como político a un grupo tan homogéneo como los jubilados que no a un grupo tan heterogéneo como los jóvenes. Y luego voy más allá de eso. También puede ocurrir que como político es mucho más fácil salir en la radio o en la tele, que es donde te ven todos los jubilados, que no innovar con las nuevas tecnologías, los podcasts y no sé qué, tal, que no controlan tanto. Por tanto, para el político, o sea, el político no tiene incentivos a cambiar la situación. Vale, sí, sabe que a largo plazo te estás cargando el futuro del país, pero es que él ya no va a estar. Entonces, él está incentivado a llevarse el voto de los pensionistas, y por eso nadie de los grandes partidos, de ninguno, está hablando de que, ostras, que igual la gente, los que se jubilan con las pensiones máximas, o la gente que tiene tantos ingresos por alquileres o por dividendos o por lo que sea, ostras, igual esa gente no tiene que tener la pensión máxima, porque es que entonces no hay dinero para el resto. O transporte gratuito, vacaciones subvencionadas. Bueno, esa es otra, lo de que haya beneficios por criterios de edad y no de renta no tiene ningún sentido. Pero, claro, da votos. Porque, ostras, porque no, yo voy gratis. Da votos y lo contrario los quita, ¿no? O sea, ningún político quiere que lo asocien con proponer congelar las pensiones, aunque solo sean las más altas, no se atreven al final. Pero es que tú si ves, por ejemplo, a los ministros competentes en este aspecto, lo celebran. O sea, lo llevan por bandera que han subido las pensiones por encima del IPC.
Es que yo me acuerdo cuando lo del COVID, no, es que hemos subido las pensiones por encima del IPC. Y yo pensando, ¿pero cómo puedes presumir de eso? Que está el chaval de 30 años ganando 1.000 euros, pagándole 700 al jubilado, al que además le está subiendo la pensión por encima del IPC. Es que no tiene ningún sentido. Y al joven le dices que cada año le vas a ir aumentando los impuestos por la equidad generacional, ¿no? Luego, aparte, a ver, el presupuesto de equidad intergeneracional es verdad que de momento lo pagan los que ganan más de 50.000 euros. Que igualmente, pero que es que aunque el impuesto de equidad intergeneracional, que ahora es del 0, algo y va a subir hasta el 6%, creo, que es un montón, pero realmente donde te están metiendo el palo es en las cotizaciones. O sea, que luego que metan impuestitos pequeños, que al final va todo para lo mismo, vale, pero es que las cotizaciones, que tú además te crees que son para ti y no son para ti, son para pagar. Tú lo que cotizas, estás pagando las pensiones actuales. Nadie te garantiza que en el futuro vaya a haber dinero para ti. Y es que lo más normal es que no lo vaya a haber. De hecho, ahora que estamos hablando, ¿no?, de la generación que está pagando al baby boom, la jubilación y todo esto, es que igual esa generación, encima, después de haber estado puteado toda su vida y tal, luego no tiene la pensión en los mismos términos que va a tener esta generación. Entonces es complicado el tema. Es muy complicado, aunque creo que también es un error plantearlo como una guerra intergeneracional, ¿no? O sea, al final esas personas que están jubiladas, pues oye, son nuestros padres, nuestros abuelos, que queremos que les vaya muy bien. Y los jóvenes, pues oye, son los hijos y los nietos de esas personas que desearán también que les vaya lo mejor posible, ¿no? Pero claro, en la práctica los incentivos son muy distintos. Yo es que, mira, es verdad que se dice que no es una guerra intergeneracional, pero en cierto modo lo es desde el momento en el que hay recursos que hay que distribuir para unos y para otros y todos están yendo al mismo sitio y esos que los están recibiendo son los que luego votan porque no me subes la pensión. Entonces, en cierto modo, sí que son los que también están perpetuando esta situación. Y luego, yo es que esto lo discuto mucho con mi madre, que ya está jubilada, y me dice, bueno, pero ¿cuántos abuelos hay manteniendo a la familia? Coño, ya, claro que los hay, pero es que no tiene que depender la manutención de nadie de que un abuelo sea altruista, ¿sabes? Entonces sí que en cierto modo la asignación de recursos del Estado no sé si es una guerra social intergeneracional, pero el gobierno, cuando está repartiendo los recursos, sí lo está haciendo pensando en generaciones. Sí, pensando en votos, ¿no? Que unos son más y otros son menos. Y volvemos a lo mismo. O sea, al final la distribución de recursos debería ser por renta. No puedes tratar a todos los jubilados igual y subir la pensión por encima del IPC a quien tiene su pensión de 2.500 euros más 3 pisos en alquiler, ¿no? Y eso, soportarlo, ponerlo en los hombros de los jóvenes sin ahorro, sin vivienda, que están intentando abrirse camino, ¿no? Y última pregunta, Borja. Haciendo alusión a tu libro, ¿crees que en el 2100 la gente va a mirar al 2025 con nostalgia, ¿no? Y pensará, ahí sí que se vivía bien en aquel momento, en el 2025, o dirán, pobre gente, qué mal se vivía en aquel momento? Hombre, yo creo que siempre la historia del ser humano es una historia de superación y de desarrollo. Y al final, pues el progreso tecnológico lo que ha permitido es que cada vez vivamos más y mejor. Tenemos ese sesgo de decir siempre de que, bueno, antes se vivía mejor, antes se podía decir, antes había libertad. Te vas a cualquier indicador económico y nunca se ha vivido tan bien como ahora en términos mundiales, hombre. Obviamente el de Kiev ahora mismo, pues hombre, sí que vivía mejor hace 20 años. O el de Venezuela. Claro, o el de Caracas. Pero en términos generales, si vemos el PIB mundial, la esperanza de vida mundial, tal, yo siempre doy un dato que es el de en los años 50, Estados Unidos era el país que tenía una mayor esperanza de vida en los años 50. A día de hoy, Lesoto, que es el país con menor esperanza de vida, tiene mayor esperanza de vida que Estados Unidos en los 70. Entonces, eso ya nos dice, ¿no?, que efectivamente se vive mucho mejor ahora que antes. Y mientras el progreso tecnológico siga, ¿no?, siendo el faro que guía a la humanidad y siga trayéndonos nuevas maneras de ser más eficientes y de construir más y mejores cosas, pues la humanidad va a seguir siendo capaz de desarrollarse. Otra cosa es que luego digas tú, la tecnología ha llegado a tal punto en el que sí tenemos más cosas, total, pero somos más felices. Bueno, pues eso ya es una cosa súper individual. Yo no sé si éramos más o menos felices cuando teníamos móvil o cuando no lo teníamos,
Pero bueno, en cualquier caso no cabe duda que ha sido también pues la ayuda, incluso la forma de vida de mucha gente, ¿no? El que existan los smartphones. Por tanto, bueno, ahí va a estar el tema y luego también apelar a la responsabilidad individual de cada uno de, bueno, seguir manteniendo esa humanidad que nos caracteriza a día de hoy. El progreso no está garantizado, ¿no? Hay que trabajárselo cada día. Al final, el futuro será lo que hagamos de él, como se suele decir. Así que, bueno, Borja, lo dejamos aquí. Mil gracias de verdad por tu tiempo, por ayudarnos a entender un poco mejor el mundo y de verdad felicidades por tu divulgación. Cuídate mucho. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, un abrazo.